Vaya a ver un poco en qué condiciones me encuentro. Hola. Bueno, eh, ahora mismo que no me puedo mover de casa. Espero estar pronto con vosotros y que dentro de poco me estaréis sufriendo. Durante estos días lo que hemos hecho ha sido la prueba que ya sabéis que siempre os he dicho que hacemos, que es la de estilo, que me la traerán para corregirla, en la cual habéis hecho una pregunta corta y un tema y corregiremos básicamente lo que es el estilo. Os iré enviando progresivamente a vuestras cuentas las correcciones y ya os las devolveré. Y luego, pues bueno, un poco también el tema del sistema canovista para que lo tengáis. De todos modos, lo que vamos a hacer es seguir un poco por donde nos quedamos y en este vídeo vamos a ver, a completar el sistema canovista y en otro vídeo, pues lo que vamos a ver es el tema de la guerra de Cuba. Entonces ya vosotros lo vais trabajando. Espero que pronto llegue alguien a suplirme y que bueno, los días que falte y me ponga mejor con la espalda, porque está siendo un proceso bastante más complicado de lo que parecía, pues que pueda estar con vosotros. Y la verdad es que deciros que os echo bastante de menos. Bien, pues si os parece voy a dar una pequeña batida más o menos por las partes más importantes del tema y sobre todo terminar el tema de Cánovas, que es lo que teníamos aparte, ¿vale? Entonces quito de aquí el careto este, que ya me tenéis muy visto, y voy a pasar a pantalla completa como habitualmente lo hacemos, ¿vale? Mirad, os recuerdo que estuvimos viendo que el sistema canovista era la restauración de los Borbones con tres personajes fundamentales, que eran Alfonso XII como monarca, Cánovas y Sagasta. Todo esto lo incluíamos dentro de la última etapa del siglo, que era la etapa de la restauración, y había un personaje fundamental que era Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo es el que aglutina y el que diseña todo este programa que en definitiva, con todas las luces y todas las sombras, sobre todo ya veremos por el tema del pucherazo y la manipulación electoral, va a tener un periodo de paz y de prosperidad que ya España necesitaba después de casi un siglo de guerra. Os recuerdo también que todo esto se ve precipitado por el manifiesto de Sanjas en 1874, cuando Alfonso XII publica un documento que realmente no lo escribe Alfonso XII, como podéis imaginar, lo escribe el propio Cánovas, y en el cual él se comprometía a ser un rey liberal, un monarca constitucional y en definitiva volver un poco, si os dais cuenta, a la Constitución de 1812. Durante ese tiempo recuerdo también que tanto su madre, Isabel II, como Cánovas van a hacer una campaña bastante importante. Voy a pasar a pantalla completa para que lo veáis bien, ¿vale? Una campaña bastante importante de presentar la figura de Alfonso XII. Aquí lo veis, os recuerdo este cuadro, que creo que lo vimos en clase, no sé, recuerdo si en las dos, en la cual se va a presentar como la única alternativa posible al desastre provocado por la Primera República, porque os recuerdo que el canciller Bismarck estaba sumido o estaba empezando a dirigir todo lo que era el proceso, pues todo el proceso colonizador en Europa. Entonces, lo que hacen es ponerse a bien con el Papa, intentando resolver el conflicto entre los isabelinos y los carlistas. Intentan también ponerse a bien con Francia, ya sabéis que fue donde se exilió Isabel II, con Austria, con Inglaterra, que fueron los tres sitios donde estuvo viviendo y formándose Alfonso XII,
y Prusia, que en ese momento ya sabéis que es el futuro germen de Alemania, pues es donde donde se va a gestar un poco el prestigio de Alfonso XII. Os recuerdo también que el periodo de Alfonso XII de reinado pues va a consistir un poco en dos partes. Pues por desgracia un cortísimo reinado de 10 años que termina trágicamente con la muerte por tuberculosis de Alfonso XII, y una segunda parte de la restauración en la cual su madre, su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, se convierte en regente. Os recuerdo que las dos grandes regentes del siglo XIX se llaman María Cristina de Borbón, la primera, la madre de Isabel II, y María Cristina de Habsburgo, que es la madre de Alfonso XIII, que tiene un papel muy destacado, a pesar de que ya veremos en el siguiente tema que también tuvo sus luces y sus sombras, pero tuvo un papel muy destacado en consolidar este sistema estable, ¿no? Alfonso XII, tampoco nos vamos a detener mucho en su figura, pero que sepáis un poco que era una persona muy formada. Incluso mucha gente lo compara casi un poco con la formación que tiene actualmente el rey Felipe, incluso que en su momento el príncipe Juan recibió por parte de los reyes católicos. También contamos que, bueno, dentro de esa etapa romántica se casó con su prima María de las Mercedes, que era, curiosamente, ya os dije que era la hija de la hermana de Isabel II, o sea, eran primos hermanos. Era la hija de uno de los candidatos en su momento al trono que le ganó Amadeo de Saboya. Y bueno, pues fue una historia pues, de novela rosa, de las que hoy estaríamos viendo en el Sálvame y en el Corazón Corazón, pero que por desgracia a los 6 meses María de las Mercedes muere de tuberculosis, sumiendo a Alfonso XII en una depresión tremenda. Alfonso XII tiene que, al final, pues ya sabéis que pues su objetivo era que tenía que tener un heredero, porque no podían permitirse el lujo de volver a caer en el vacío de no tener un heredero, y acepta casarse y se casa con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo, que será pues la futura madre de Alfonso XIII y que era sobrina del emperador Francisco José de Austria. Si os dais cuenta, al final son tres familias las que están gestando un poco en toda Europa toda esta situación, ¿no? Se cuenta, veis que pone ahí que la futura reina no era muy atractiva, pero se necesitaba una reina y una descendencia. El comentario, bueno, pertenece un poco a la cultura de la época. Hoy en día, evidentemente, pues está fuera totalmente de lugar, pero nos hace también un poco la idea de la necesidad que había en España de dar un heredero y de dar una estabilidad. Fruto de eso, pues el rey pues se dedicó a tener distintas amantes, escarceos y demás, pero bueno, esto tampoco es que nos afecte políticamente demasiado. ¿Cuáles son los logros, los elementos más importantes de la época de Alfonso XII, que eso es lo que sí nos interesa? Para empezar, os recuerdo que la guerra, la Primera República, sus tres grandes problemas eran la guerra carlista, ya sabéis, cambio de dinastía, pues ahí están los carlistas, aquí está el Chache, que, oye, que de todos modos os voy a pasar un artículo, que no sé si es en broma o en serio, porque estos días con la cantidad de memes que hay y demás, pero leí el otro día un artículo en el cual el actual candidato carlista felicitaba por su toma de posesión a Pedro Sánchez.
No sé si será verdad o no, porque la fuente tampoco es que sea muy fiable, pero no deja de ser curioso. Pues consigue el final de la guerra carlista. En segundo lugar, firma una paz temporal que pone fin a la guerra de Cuba. Ya sabéis que estaba pues una guerra que será la que veamos en el siguiente tema. De todos modos, ya veremos que esa guerra no es la guerra de Cuba, sino que la que conocemos como guerra de Cuba, sino que es una guerra que se cerró en falso y de hecho fue el germen de la futura guerra de Cuba y de la futura pérdida de Cuba. Y lo que sí termina es con el conflicto cantonal en Cartagena, que ya sabéis que estaba coleando más que nada porque pues en Cartagena estaba el destacamento naval y tenían acceso a todas las tropas y se resistieron durante algunos años más. Aquí tenéis un poco, también creo que vimos algo, la secuencia de la guerra. Veis siempre los tres puntos más importantes del carlismo. Toda la zona de País Vasco, Navarra, ¿vale? La capital del carlismo que está en Estella, toda la zona norte de Francia y la que conocemos como la zona del Maestrazgo, ¿vale? Por otro lado, en el segundo elemento, la guerra de Cuba, que termina con la paz de Zanjón. Ya veréis al final que se le concede a los cubanos una autonomía administrativa, pero que realmente esa autonomía administrativa no llega. Y como no llega esa autonomía administrativa, al final va a terminar provocando otro conflicto alentado por los Estados Unidos, ¿vale? Creo que ya os conté, no recuerdo si en las dos clases, porque estos días os digo que bueno, no me he encontrado bien, ya lo viste el último día de clase. Y bueno, pues Alfonso XII muere de tuberculosis, igual que su primera esposa. Muere de una manera, bueno, pues yendo a visitar a las tropas que estaban enfermas en Valencia. Y aquí hay un problema. El sistema canovista se enfrenta a su primer gran problema porque todos los elementos negativos que había contra los Borbones se habían disipado con estas victorias y la buena presencia y la boda tan bonita de Alfonso XII. Y ahora, cuando muere Alfonso XII, se vienen abajo uno de los grandes pilares que había diseñado Cánovas. Cuando muere Alfonso XII, su viuda, María Cristina, está embarazada y se convierte en regente hasta 1902, en el que Alfonso XIII es mayor de edad. ¿Qué es lo que sucede hasta 1898? ¿Por qué 1898, si os dais cuenta, y no 1902? Porque 1898 va a ser el momento del gran desastre de Cuba, del gran desastre colonial, y ahí incluso es donde vamos a dividir, si os acordáis, el siglo XIX no lo comenzábamos en el año 1800, ¿vale? Lo comenzábamos en 1788, y aquí el siglo XIX lo vamos a terminar en 1898 con el gran desastre de Cuba. Hay un problema de política exterior bastante importante, y os recuerdo que Cánovas lo primero que hace es intentar no involucrar a España en problemas internacionales. Pensaban que gran parte de los problemas del siglo XIX habían venido pues por la relación con Francia, habían venido anteriormente en el siglo XVIII con los pactos de familia y demás, y eso va a estar bien, pero también va a ser un problema, y el problema lo vamos a tener en el siguiente tema, cuando tengamos el conflicto con Estados Unidos y nos encontremos solos y no haya quien nos eche una mano. Es verdad que se resuelven los problemas
que presentaban los carlistas, se les derrota, se alcanza la solución pactada que hemos dicho con Cuba, pero insisto que ese cierre se hace en falso, como ya veremos. Hay un aumento de la paz social. Esa paz social va a ser muy importante, sobre todo a nivel económico, a nivel industrial, ¿vale? Que veremos que al final del periodo, sobre todo al principio del siglo XX, va a ser lo que va a provocar, como ya veremos en el primer tema del siglo XX, la llegada de Primo de Rivera. Se vuelve a una centralización administrativa, se eliminan los fueros del País Vasco, pero sin embargo se siguen manteniendo algunos privilegios en Navarra. Os recuerdo que la relación de Navarra con los Borbones ya desde la época de Felipe V era bastante interesante. Hay una transformación económica, es decir, comenzamos a salir de la crisis aquella del ferrocarril. Os recuerdo que en la cual nos vimos sumidos y que llevó a que tuviera que irse Isabel II, y comenzamos a salir de esto. Y hay una política proteccionista bastante importante. Los sectores más importantes, más estratégicos, la minería, la siderurgia, pues los textiles, sobre todo los que más beneficiados se ven son los textiles catalanes, el sector cereal castellano, van a ser bastante protegidos. Eso también tiene, como os podéis imaginar, una contrapartida, y la contrapartida es de cara a las exportaciones y demás, pues que el balance no va a ser totalmente positivo. Y luego los problemas sociales, pues bueno, va a haber un comienzo de tolerancia con los movimientos obreros, algunas leyes que van a intentar eliminar. Os recuerdo que en el germen de la Primera República, los obreros y los jornaleros se fueron más hacia el lado de todo lo que era la anarquista y demás. Entonces van a intentar traérselo un poquillo hacia su terreno. Pero al final es la industria la que sale más beneficiada. Sin embargo, los trabajadores del campo siguen sin ver mejorías, y eso terminará, como ya veremos también al principio del siglo XX, provocando que diversos movimientos anarquistas y demás calen en todo el movimiento obrero. Pasamos ahora al sistema canovista. Yo creo que hasta ahora más o menos tenéis claro qué es lo que ha pasado, y vamos a ver ahora lo que es el sistema canovista en sí, cómo funciona, ¿vale? El sistema canovista es una pregunta que os puede caer como pregunta corta en la opción B, ¿vale? Os pueden preguntar que quién fue el que diseñó el régimen de la Restauración, qué político fue el que lo diseñó. Incluso algunas veces lo han preguntado al revés. ¿Quién fue junto con Cánovas el que diseñó la Restauración? Pues ya sabéis que fue Sagasta, ¿no? Y aquí tenéis las claves. Acordaros de este cuadro porque es muy importante, de cómo funciona el sistema de la Restauración. El sistema de la Restauración funciona con una constitución fundamental. Sin esa constitución el sistema no funciona. Un rey y dos partidos políticos. Estos tres elementos, a pesar de que veis cuatro cosas, pero estos tres elementos son las tres patas del sistema canovista. Una constitución, un rey y dos partidos políticos. Os podéis imaginar el problema cuando falla el primero, que es la muerte del rey, y es cuando la regente tiene que hacerse cargo de toda la situación. Y luego una cuarta pata, que bueno, está aquí puesta de aquella manera. Aquí habría que mejor haber puesto unas comillas, o en fin, no sé cómo. Unas elecciones libres que garanticen la alternancia en el poder. ¿Por qué lo de libres? Libres en el sentido de que hay que evitar a toda costa que se vuelvan a repetir todas las alternancias no pacíficas que se dieron en el siglo anterior. Os recuerdo que todos los cambios de gobierno del siglo anterior fueron a través de pronunciamientos, de levantamientos, de golpes de Estado, etc., ¿vale?
¿Quién fue Cánovas? Pues mira, Cánovas es, pues yo creo que posiblemente el personaje más importante al mismo nivel que Alfonso XII de la segunda mitad del siglo XX. Es el que se encarga de gestar todo el sistema, de hecho se conoce como sistema canovista. Lo único es que se ve o se le ve precipitado todo su proceso, todo el plan que él tenía por el golpe de estado de Martínez Campos y la repentina proclamación de Alfonso XII como rey, ¿vale? Aquí tenéis los 5 elementos del sistema canovista. Entonces, si preguntaran el sistema canovista en una pregunta corta, lo que tenéis que hacer es básicamente hablar un poquito de Cánovas, decir que es el que trae a los Borbones después del periodo del sexenio y hablar de estos 5 elementos, ¿vale? Es fundamental, cuidado, porque siempre os digo que hay algunas trampas en los temas, y aquí la trampa está en que se os puede olvidar hablar del sistema canovista. Os podéis perder en todo lo que llevamos hasta ahora, y lo importante, la parte más importante es lo que es el sistema canovista, el sistema canovista en sí. Mirad, lo primero es un pensamiento conservador. Conservador en el sentido de que lo que necesita o lo que busca es la libertad y el orden mediante la disciplina. Entonces, lo que hace es una especie de pacto entre los burgueses y el proletariado. Por eso os decía que le da concesiones a los trabajadores industriales para que exista una paz social. O sea, para él es fundamental esa paz social, esa libertad, ese orden, que es lo que va a traer la prosperidad. Eso es lo primero. Lo segundo, un pragmatismo político. Pragmatismo político se refiere a algo pragmático, ya sabéis que es algo algo sencillo, evidente, algo fácil, y es hacer que haya un consenso y una flexibilidad. Es decir, que haya un pacto entre los partidos y que ese pacto se lleve a rajatabla, por encima incluso de las personas, por encima incluso de las ideas. Esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero bueno, pues es el sistema que él diseñó. En tercer lugar, se busca la estabilidad política y, muy importante, intenta acabar con la intervención del ejército. Os recuerdo que desde que acaba la Guerra de la Independencia, la intervención del ejército ha sido siempre permanente y fundamental a lo largo de todo el siglo. Entonces lo que quiere es apartar un poco al ejército y que los políticos sean los que gestionen la vida pública. Luego, por otra parte, habla de, fijaos que en el punto 4 dice, España tiene una constitución interna, producto de su historia, y habla de monarquía y las cortes. Eso hace referencia también a ese pensamiento conservador. Entonces, para él, si nos remontáramos todavía hacia la parte, os recuerdo todavía, pues a lo que son la monarquía de los Trastámara, de los Austrias, incluso si nos remontamos todavía a las cortes, nos remontamos a todas las instituciones, como por ejemplo el pactismo en Aragón y demás, él lo que mantiene es que desde el principio esos dos elementos forman parte de la tradición española. Y en quinto lugar habla de un equilibrio dinámico. Y ese equilibrio lo interpreta en dos puntos de vista. Por un lado, la relación entre el rey y las cortes. Os recuerdo que ya en la Constitución de 1812 hablaba de esa doble soberanía entre el rey y las cortes, y luego la presencia del Partido Conservador y el Partido Liberal. Este pacto, si tuviéramos que traducirlo hoy en día, sería un poco como si lo que se conoce como el gran pacto que hay en Alemania, o lo que mucha gente, ya sabéis, pues que algunos políticos o algunos analistas reclaman,
entre que hubiera un pacto PP-PSOE y demás, pero él lo que hace es buscar entre los dos grandes partidos, porque al final el Partido Conservador y el Partido Liberal, os recuerdo que eran los dos partidos que tenían el mismo pensamiento liberal, lo único que eran unos más progresistas que otros. Entonces llegan a un gran acuerdo para alternarse en el poder. ¿Cuál es la idea? La estabilidad. Fijaos en esta gráfica. Si os dais cuenta, la gráfica, la verdad es que no sé quién la ha hecho, pero bueno, lo del color azul y el color rojo no penséis que tiene ninguna implicación actual, pero para que veáis un poco lo matemático de este pacto, cómo se va alternando perfectamente un partido con otro. En unos tiempos además muy similares, no había un tiempo establecido, sino que cuando había un problema, cuando se daba una situación de tensión o cuando el rey lo estimaba oportuno, se convocaban elecciones y pasaba el poder a otro partido. Ahora bien, aquí tenéis esto. Vamos a centrarnos en esta línea verde. Esta línea verde son lo que son los grupos no turnistas. ¿Quiénes son los grupos no turnistas? Pues los grupos no turnistas son todos esos partidos que se quedan fuera. Todos aquellos partidos que en aquellas Cortes Constituyentes del 69 estaban y se hicieron fuertes, pues partido republicano, el partido socialista, más adelante también está el partido bueno, todos los partidos catalanistas, los partidos gallegos y demás. Como veis, como entre los otros dos partidos ellos se lo guisaban, ellos se lo comían, pues no había ningún problema. Cuando viene, si os dais cuenta, esto funciona como un reloj hasta la muerte de hasta el 98, y a partir del 1905-1907 ya la cosa empieza a complicarse. Ya veis que la alternancia se hace más complicada, incluso los liberales llega un momento en el que caen por debajo de los partidos no turnistas, y toda esta etapa, que va a ser una etapa convulsa, terminará con la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque aquí todos estos movimientos que están fuera del sistema, pues van a empezar a coger fuerza y tendrán un cierto peso y llevarán a que Alfonso XIII pues pida en cierta medida a Primo de Rivera que asuma el poder. Entonces, ¿cómo funcionan estos dos partidos? ¿Quiénes son estos dos partidos? Los conservadores y los liberales. Como veréis, son muy parecidos. Los dos defienden la monarquía, los dos defienden la Constitución de 1876, pese a que la Constitución de 1876 está en vigor hasta 1931, ¿eh? O sea que es una de las constituciones, si no la más larga, de toda la historia de España. Defienden la propiedad privada y defienden el Estado unitario y centralista. Como veis, son unos partidos, los dos, totalmente liberales. Son partidos de notables, de gente de clase económica alta y acomodada, y hay una diferencia. Evidentemente, claro, no pueden ser exactamente iguales. Los conservadores, pues son partidos más inmovilistas, son más cercanos a la Iglesia y al orden social, y los liberales, podríamos decir, no que son de izquierda, porque ya sabéis que en este caso la izquierda ya estaría ocupada, en este caso, por el Partido Socialista, sino que son partidos reformistas y laicos, buscan más reformas y un alejamiento un poco mayor de la Iglesia. ¿Vale? Aquí tenéis un poco la figura de Cánovas, que muere en el 97, y cuando muere, pues tienen un problema porque sustituir a Cánovas era muy muy complejo por su fuerza política, ¿no? Y el líder del Partido Liberal era Sagasta, que era apoyado por la burguesía industrial y que también, pues cuando murió, pues supuso una crisis interna, como ya he dicho, a principios del siglo XX.
En este cuadro tenéis un poco las características de cada uno de los partidos, más o menos es lo que hemos hablado, no hay tampoco muchas diferencias. Como veis, las bases políticas son más o menos las mismas. Como dato curioso, en el Conservador hay algunos carlistas, podemos determinar que era un poquito más de derecha. En el Partido Liberal había republicanos más cercanos al liberalismo. Las bases sociales eran las mismas, que eran gente burguesa. El sentimiento de defensa del país era muy similar. En el sufragio sí que había diferencias, porque el conservador hablaban de un sufragio restringido, mientras que en el liberal buscaban un sufragio universal masculino. A nivel de religión, ya hemos dicho que sí hay diferencia. El conservador está más cercano a la Iglesia Católica y el Partido Liberal habla más de separación entre Iglesia y Estado. El conservador habla de libertades más restringidas y el Partido Liberal de libertades algo más extensas. Aquí cabe destacar, por ejemplo, la libertad de prensa y de asociación. A nivel económico, el Partido Conservador serían proteccionistas, un poco en lo que hoy en día estaría un poco la línea Trump, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea. Y el Partido Liberal sería un librecambismo moderado, sin llegar a lo que fue el librecambismo que tuvo en su momento Espartero, pero sí propugnaban un poco más ese sistema de economía totalmente liberal. Entonces, ¿cuál era el objetivo del turno de partidos? ¿Por qué el turno de partidos? ¿Por qué era fundamental ese turno de partidos? La idea era de que todo el mundo estuviera representado y de que no hubiera los problemas de que ahora pongo, ahora quito, ahora voy, ahora no voy, ahora no me dejan, ahora no me dejan. Por otro lado, la idea era alejar del poder a todos esos partidos minoritarios para que no estuvieran metiendo baza y utilizando sus escaños para presionar con medidas que no favorecieran al país. Por otro lado, asegurar la estabilidad política y, por otro lado, fundamental, evitar la intromisión de los militares. Esto, como ya veremos más adelante, va a ser un arma de doble filo y que ya os imagináis esto cómo terminará al final. Bien, esta es la presentación que tenéis. Aquí habla un poco de los partidos que están en el sistema y los que están fuera del sistema. Como veis, incluso algunos nombres se repiten, igual que ahora también. Ya sabéis que hay gente que pasa de un partido a otro con cierta facilidad. Este esquema pues lo podéis echar un vistazo tranquilamente, pero que sepáis sobre todo que estaban pues el Partido Liberal Conservador y el Liberal Fusionista, que eran los que estaban dentro del sistema, y los que estaban fuera del sistema, que es lo que hemos dicho antes, eran los republicanos, los ultracatólicos, que eran sobre todo los carlistas, los nacionalistas y el Partido Socialista de Pablo Iglesias, que ya comienza a estar presente. De todos modos, este esquema sería bueno que le echarais luego un vistazo. Aquí tenéis un poco todo el periodo de la restauración borbónica. Ya sabéis que todas estas son imágenes que os pongo en la presentación que pueden ser interesantes de cara al estudio. Y aquí tenéis la Constitución del 76. A ver, la Constitución del 76 es una Constitución que también puede caer. Es una pregunta, anotadla como posible pregunta corta, porque es una Constitución bastante importante. De todos modos, es fácil porque son 4 claves, bueno, ahí veis que ponen 5, pero son 5 claves muy, muy claras. Es una Constitución corta, no es muy larga, su objetivo no era hacer una gran constitución, sino simplemente darse un marco para hacer toda su historia. Una constitución ambigua, y eso de ambigua es muy importante. ¿Por qué? Porque la constitución les permitía hacer tanto a un partido como a otro una ley y prácticamente la opuesta en la siguiente legislatura, sin que hubiera que tocar la constitución, ¿vale? Una constitución con vocación continuista, o sea, sin idea de cambiarla, sino de que se mantuviera en el tiempo.
y luego con una voluntad ecléctica. ¿Qué significa ecléctica? Lo tenéis ahí debajo. Ecléctica, el eclecticismo lo que hace es asumir conceptos que en principio son totalmente incompatibles, pero que de alguna u otra manera se combinan y pueden aparecer juntos sin ningún tipo de problema. Eso, como os podéis imaginar, está relacionado con la ambigüedad de la Constitución. Y luego, pues una Constitución, como ya os he dicho, de larga vigencia durante todo el periodo. Entonces, pretenden que la Constitución satisfaga al mayor número de gente posible, incluso hasta algunos carlistas y republicanos que estaban ya un poco cansados de la situación y que lo que querían era un poco de estabilidad. Pero hay un elemento muy importante que no podéis dejar de citar, y era reforzar el poder civil y evitar el intervencionismo militar. Eso es fundamental. Intentan desactivar por todos los medios la importancia que había tenido el ejército durante todo el siglo. ¿De dónde sale esta Constitución? Pues esta Constitución sale de una mezcla de la Constitución del 69 y de la Constitución del 45. Entonces se hace como una mezcla de las dos. Y bueno, pues de esa mezcla de las dos pues sale básicamente la Constitución que ellos querían tener y la que ellos necesitaban. Entonces aquí tenéis las características de la Constitución, aunque la tenéis también, ya sabéis, en la presentación anterior. Habla de soberanía compartida, os recuerdo, fundamental, Cortes y el Rey. El poder legislativo depositado en Cortes bicamerales. Os recuerdo que las Cortes bicamerales en esa época eran fundamentales porque permitían, por un lado, a lo que eran los procuradores en Cortes, que eran los diputados elegidos, pues veremos ahora por qué sistema, pero por otro lado estaba la Cámara de lo que era el Senado, elegido en su mayoría por el rey y que hacía un poco de contrapeso de las Cortes, ¿no? La monarquía, que era el eje del Estado, la religión católica oficial del Estado y un listado de derechos y libertades bastante importante. Luego ellos de todos modos lo manejaban a su antojo en función de a quién le tocara, ¿vale? Aquí lo tenéis un poco también desglosado, básicamente lo mismo que hemos visto, ¿no? Entonces la soberanía compartida por la participación del rey y de las Cortes, el poder legislativo con el Congreso y el Senado, y como os decía, la figura del rey era fundamental, y muy interesante lo que os he comentado de que el Senado tenía tres categorías de miembros. Miembros de derecho propio, que eran los grandes de España. Grandes de España se refiere pues eso al duque de Alba, al duque de no sé qué, al archiduque de no sé cuánto, a las jerarquías militares, al general de no sé cuánto, al cardenal de no sé qué. Luego cargos vitalicios nombrados por el rey, os podéis imaginar que nombraba gente próxima a él, y luego a elegidos por sufragio restringido entre los mayores contribuyentes. ¿Quiénes eran los mayores contribuyentes? Pues podéis imaginar que los que más pasta tenían. ¿Y quiénes eran los que más pasta tenían? Pues evidentemente, pues ya sabéis, esa burguesía, sobre todo burguesía industrial y la burguesía rural, que es la que va a controlar toda esta etapa. Luego la corona como eje del Estado, la religión católica como religión oficial del Estado, aunque permite la libertad de cultos, por eso digo que decía que era un poco ecléctica, ¿no? Permite una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Y luego una lista de derechos y deberes bastante interesante, que permitía la asociación, permitía cierta libertad de prensa, etcétera, etcétera. Aquí tenéis también un esquema que también os puede resultar después interesante, que básicamente es cómo se elegían los poderes, cómo se elegía el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, en fin, un poco la distribución. Hay un elemento, esto hasta ahora no lo han preguntado, pero no me extrañaría que en algún momento lleguen y lo pregunten, es la ley electoral del 78, ¿vale?
esta ley electoral era censitaria, votaba solamente, imaginaos, el 5% de la población. Es decir, ¿quién votaba? Pues votaba quien tenía pasta y quien ellos querían y a quien ellos les interesaba, ¿no? Pero, a propuesta de los liberales, como os podéis hacer una idea, en 1890 se implanta el sufragio universal masculino, y ese sufragio universal masculino es las personas, los hombres, sufragio universal masculino, os recuerdo, hombres mayores de 25 años. Fijaos esta viñeta porque es espectacular. Esta es de, creo que es de la, si mal no recuerdo, de La Flaca, que ya lo hemos visto alguna vez. Fijaos en las imágenes, habla del turnismo. O sea, esta era un poco la imagen que tenían de España, ¿no? Fijaos que España es os recuerdo que España ya desde hace tiempo se reflejaba como una mujer, es la que está limpiando, la que está sirviendo, y Cánovas es el que está comiendo, y Sagasta es el que está cociendo el caldo gordo, es decir, el que está haciendo el puchero. Acordaros de la palabra puchero, porque lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero cuando cambia el gobierno, el que está en el puchero es Cánovas y el que está comiendo es Sagasta. ¿Pero quién está fregando? Pues España. O sea que, como veis, tampoco la situación ha cambiado demasiado, ¿no? Esta también es interesante. Esta es de la revista Cucut, que esta es una revista catalana, en la cual, fijaos los presupuestos, lo que es el dinero del país, veis que entre todos se lo están comiendo. Si fuera la actualidad, pues tendríamos aquí a medio parlamento, ¿no? Y aquí está el país. O sea que si queréis saber dónde estamos nosotros, pues nosotros básicamente nos toca estar aquí con los huesos que van a dejar esta gente. Esa era un poco la idea. Cuando los padres de la patria parten el gallo como símbolo de la abundancia, el país pues tiene que al final roer los huesos de lo que queda. ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Cómo se llega a esto? Pues esto sí es fundamental y esto sí ha caído ya como pregunta corta varias veces. Esto es el sistema electoral, y este sistema electoral se conoce como pucherazo, ¿vale? Lo del pucherazo lo habéis oído hablar más de una vez. Pucherazo es cuando hay una manipulación de las elecciones. Y esto es un poco básicamente lo que pasa. La base del sistema canovista estaba en esto, en cómo se elegían a los representantes. Entonces, fijaros, el rey nombraba al presidente del gobierno y a los ministros, que podían ser o bien liberales o bien conservadores. Veis que no había ningún problema, al que le tocaba, pues le tocaba. Y cuando había cualquier problema, cualquier situación tensa, lo que sea, pues se convocaban elecciones. Pero además sin ninguna acritud, no había problema. ¿Por qué? Pues porque sabían que a la siguiente le tocaría a otro. Y entonces era cuando comenzaba el baile. Y el baile comenzaba de la siguiente manera. Aquí hay una figura clave, que es el ministro de la Gobernación. El ministro de la Gobernación, que era un poco lo que hoy sería el equivalente, no exactamente, pero sería un poco el equivalente al ministro del Interior, hace lo que se llama lo que se conoce como el encasillado. Cuidado con esta palabra, porque esta palabra tenéis que usarla, ¿eh? El encasillado. ¿Vale? Entonces, él lo que hacía, si os dais cuenta en esta imagen, que parece que está colocando aquí una galería de muñecos, lo que hace es colocar una lista de candidatos y ganadores, ¿vale? Hoy en día, pues, ¿qué haría? Pues cogería su Excel y diría, pues, tantos para un lado, tantos para otro, y para la oposición, para esa línea verde, para que esto no parezca que es demasiado, pues dejamos aquí unos cuantos residuales. El ministro de la Gobernación, que era el responsable de los gobernadores civiles que había en cada provincia, lo que hacía era comunicaba a cada gobernador civil cuántos votos tenía que tener cada partido o cuántos diputados o procuradores en corte, que es como se conocía a los diputados, y de esa manera
de cada provincia le tenían que dar un resultado. Entonces, si por ejemplo en Granada, vamos a suponer, tenían que salir 3 diputados conservadores y un diputado liberal, pues nada, se lo comunicaba y eso es lo que tenía que salir. ¿Cómo lo conseguían? Pues lo conseguían imponiendo ese encasillado. Y aquí entra una figura muy importante que son los caciques. Creo que ya hemos hablado de los caciques. ¿Quiénes son los caciques? Los caciques son toda esta gente que se han ido enriqueciendo durante todo el siglo XIX, toda esta burguesía, sobre todo burguesía rural, porque en las ciudades veremos más adelante que no se da tanto esta situación, sino que es sobre todo en los pueblos. Os recuerdo, ya sabéis que hago muchas veces referencia a esa mítica serie de culto que todos veis, aunque luego decís que ha sido haciendo zapping, de Secreto de Puente Viejo, donde hay un cacique que es el que manda, que es pues el burgués agrario, el que se enriqueció cuando las distintas desamortizaciones, que es el que tiene trabajando a todo el pueblo y que es el que se encarga de que todos esos votos salgan. De todos modos, si el encasillado, si el resultado pues no funciona, pues no hay problema, porque lo que se hace es un pucherazo, se manipulan las elecciones. Como aquí ni actas digitales, ni recuento de votos, ni nada, pues ya está. Pues ¿cuántos tienen que salir? ¿Tantos? Pues tantos. Y todos están contentos. Esto, evidentemente, tiene su lado positivo en el sentido de que hay una alternancia pacífica, pero evidentemente, y esto más adelante traerá sus elementos muy negativos, tiene un lado muy perverso, y es que claro, hay una manipulación, el pueblo es consciente de todo esto y termina pues hartándose de toda esta situación. Entonces, el fraude electoral, resumiendo, comienza con el encasillado, hay esa negociación para que se apoye a quién va a ganar. Los caciques, que son los que tienen la influencia, pues son los que se encargan de que salgan esos votos. ¿Qué sacan los caciques además de las tierras y demás? Pues porque luego a los gobernadores pues les pedirán favores, los gobernadores les deberán favores, colocarán a no sé quién en Madrid, les pedirá que hagan una carretera y les pedirán que hagan una presa o que lleven el ferrocarril o lo que sea, ¿no? Y al final ese pucherazo, si no funciona, pues se falsea, se compran votos, se alteran urnas, se vota gente que ya había fallecido y demás, ¿no? Entonces, a todo este sistema se le conoce como el sistema del caciquismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sistema va a funcionar durante una serie de años, pero evidentemente, como podéis imaginar, los partidos que están fuera del sistema, pues cada vez les parece que esto no es justo y cada vez pues lucharán más por sus derechos, y esto llevará a una conflictividad social pues cada vez más grande. Aquí tenéis también algunos elementos de lo que son definiciones de lo que es el caciquismo, la figura del cacique. Como os decía, muy importante en las zonas rurales por el analfabetismo, en las zonas urbanas menos importante porque estaban pues la fábrica, hay mayor pluralismo político, etcétera, etcétera. Y este sistema caciquil pues tiene esas repercusiones sociales, porque lo que hace es establecer relaciones familiares a alto nivel. O sea, al final son las grandes familias las que mueven todo esto, son los que tienen las propiedades, y luego son los que tienen los amigos políticos y tienen por grandes influencias, consiguiendo empleos, consiguiendo favores, consiguiendo todo tipo de réditos políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenéis algunas imágenes de la época, de viñetas que ya hemos visto, que alguna gente pues iba a votar varias veces con distintos nombres, etcétera, etcétera. Incluso había un mapa, Gedeón tiene en 1897, está publicado el mapa del caciquismo en España, y como veis era un fenómeno
generalizado, o sea, que no era una cosa que estaba oculta ni nada parecido, o sea, que todo el mundo sabía quién eran los caciques y a quién tenían que recurrir. Esto, ¿qué apoya todo esto? Pues apoya, fijaos, el analfabetismo. Fijaos que España a finales del siglo XIX tiene un 60% de analfabetos. Y luego, pues fijaos también un poco las zonas de analfabetismo y donde ese caciquismo, pues donde tenía más fuerza todo lo que era la zona sur y la zona de Galicia, ¿no? Bien, esto es un poco lo que sería el sistema de Cánovas. Ya habéis visto que bueno, así es como funciona y bueno, tiene sus luces, tiene sus sombras, cada partido hace una serie de reformas. En las distintas etapas cada partido pues es verdad que promueve distintos avances. Por ejemplo, cuando gobierna el Partido Liberal de Sagasta se moderniza el ejército, hay política librecambista, se amplía la libertad de expresión, hay una reforma educativa. Aquí hay una palabra que la vamos a usar para el siguiente tema, que es el krausismo, ¿vale? Que es una reforma educativa que traerá un avance educativo bastante importante. Pero con la muerte de Alfonso XII y la llegada de María Cristina, este sistema entra en crisis, porque claro, una de las patas pues se viene abajo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando muere Alfonso XII? Pues que María Cristina no le queda otra que echarse para adelante y se produce el Pacto del Pardo. Con el Pacto del Pardo lo que hacen es volver a reunirse y decir, oye, vamos a seguir adelante, vamos a seguir exactamente igual que estábamos, María Cristina no va a tocar nada y lo que sí vamos a hacer es abrir un poco la manga ancha. Entonces hay un periodo de gobierno liberal en el cual, pues por ejemplo, fijaos como dato interesante, se legaliza los sindicatos y PSOE, por ejemplo, la UGT y el PSOE, se hace una ley del jurado, se hace una ley de sufragio universal, la de 1890 que hablábamos, que aunque existe la ley, pero se mantiene el fraude electoral, ¿no? Hay una reforma del ejército y a nivel de política exterior se intenta salir de ese aislamiento en el que Cánovas había metido a España y sobre todo porque ya estaba produciéndose el reparto de África y España se estaba quedando totalmente aislada de ese nuevo modelo colonial que estaba surgiendo en Europa. Y finalmente tenemos un poco los distintos partidos que se oponen a este modelo. No sé si va a ser demasiado, no sé el tiempo que llevo ahora mismo, pero bueno, básicamente por si diera tiempo, le echáis un vistazo a la parte de lo que son los partidos que se oponen a la restauración, ¿no? Aquí tenéis estas diapositivas que quedan. Y para empezar, el carlismo, a pesar de que se había derrotado, pero sigue estando presente. Por otro lado, comienza ya el nacionalismo, de esto hablaremos en su momento. Aquí nace el nacionalismo catalán, con este movimiento que es la Reinacença, que es un movimiento, fijaos que comienza con un movimiento literario y cultural y que terminará siendo un movimiento político, que es lo que hoy conocemos como el movimiento catalanista, ¿no? Luego se establecen en 1892 las bases de Manresa y ese catalanismo va a ir creciendo y se creará la Lliga Regionalista, que es el primer partido del nacionalismo catalán. Entonces, en 1891 se creará la Unión Catalanista, que va a ser un partido conservador
y conservador y católico, y que bueno, pues en principio no tiene planteamientos separatistas, pero sí reivindican pues una cultura propia, ¿no? Dato aparte, pues merece el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco, ya sabéis que siempre ha estado presente el tema de los fueros, el tema del carlismo, todo el tema del proceso industrial vasco. Y después del carlismo, pues como os podéis imaginar, no se quedan tranquilos, sino que va a haber como dos movimientos. Por un lado los navarros y por otro lado los vizcaínos, y la burguesía industrial vasca que va a intentar pues mantener su estatus. Y aquí surge la figura de Sabino Arana. ¿Quién es Sabino Arana? Sabino Arana es el fundador del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Sabino Arana reivindica una raza, reivindica una cultura, reivindica una lengua, una tradición. La mayor parte de esta tradición y de esta lengua, pues, y de todo esto, pues en base a mitos, y veremos ahora que es un partido totalmente xenófobo y racista, ¿no? Entonces, es un partido que podemos denominar de extrema derecha. No denominamos heredero del carlismo, pero sí surge en esa línea. Por otro lado, también surge un nacionalismo gallego, sobre todo en el tema literario y cultural, y un nacionalismo valenciano. Y finalmente os voy a poner, mira, un texto de Sabino Arana. Esto es interesantísimo que lo leáis para que veáis un poco con el desprecio con el que habla de los españoles, como si fuera, pues, habla de, fijaos, el español perezoso, vago, no vale para servir, el vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser señor, el español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo. O sea, todo un alegato racista, que es el que está en la base de todo este proceso del PNV, ¿no? Y luego, pues mención aparte, tendría el nacionalismo andaluz, que surge con la figura de Blas Infante, pero que tiene menos fuerza y que tiene bastante menos recorrido, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que sería el tema. Por mi parte, aquí me tenéis. Espero que no es lo mismo. No he podido contestar vuestras preguntas. Siento, he sido muy rápido. De todos modos, voy a intentar subirlo a Classroom para que lo tengáis. Abriré un hilo por si tenéis dudas, si tenéis cualquier problema. Y bueno, pues en la próxima sesión, si no estoy mejor y no ha ido nadie todavía a suplirme estos días que voy a faltar, pues os haré otro vídeo ya con el tema de la guerra colonial y finalmente con el tema de las desamortizaciones, para que dejemos cubierto el siglo XIX, ¿vale? Pues nada, que os echo mucho de menos y espero estar con vosotros ahí pronto. Y no sé quién está con vosotros, pero darle las gracias por haber soportado el rollo que os he soltado. Y la verdad es que no sé si me he pasado de tiempo, si sobra o si no sobra. Pero nada, que un abrazo enorme y ya sabéis, en Classroom abro un hilo. Cualquier duda que tengáis, ahí la tenéis. Un abrazo enorme y hasta luego.